Bien, buen día. Hoy vamos a revisar un poco de las ideas, la vida, ideas y tensión, política en tensión de Gabriela Mistral. Em, este escrito, digamos, este diálogo, esto que les estoy compartiendo en punto semántico, se forma a partir de la perspectiva de la historia intelectual, historia conceptual e historia de las ideas, y un poco para comprender cómo una figura, una persona como lo fue Gabriela Mistral, impacta en diversos ámbitos a nivel nacional en México, latinoamericano, siendo que ella es de origen chileno, ¿no? Es chilena. Eh, pero bueno, eso es lo que vamos a revisar en este video. Igual espero que sea del agrado para poder escuchar o leer un poco sobre Gabriela Mistral. Igual si tienen alguna especificación o algo que quieran compartir, me lo pueden compartir en los comentarios. Suelo leerlos y responder a los comentarios. Y sería bueno saber qué piensan sobre la vida y obra de Gabriela Mistral. Sobre todo lo que han leído, las experiencias que han tenido sobre su persona en este ir y venir de ideas y de recuperación de la figura femenina o de la figura, digamos, de lo que significa ser mujer como cuerpo, y que estamos como otra vez pasando una crisis muy fuerte de comprender que ser mujer y el respeto hacia el cuerpo de la mujer, hacia el pensamiento, hacia la obra y a todo lo que políticamente puede representar una visión desde un cuerpo femenino. Esto es muy interesante porque al final, por ejemplo, si lo vemos desde un enfoque materialista marxista, cuando nosotros pensamos en la vida, lo pensamos desde nuestro cuerpo. Y nos es más complejo cuando intentamos ver o equilibrar estas ideas entre qué es visualizarlo en un cuerpo de hombre a qué es visualizarlo dentro del cuerpo de una mujer. También está el tema de la disforia, ¿no? Del sexo, del cuerpo como tal, el no reconocer tu cuerpo como tuyo. Pero bueno, ahí entran muchos temas, pero es muy importante partir desde este contexto donde nosotras, como cuerpo femenino, vemos la vida un poco diferente a la que se puede tratar desde un cuerpo masculino. Y si a eso le sumamos todo lo cultural, psicológico y social, bueno, más bien cultural y social, todos esos aprendizajes que aprendemos desde las raíces familiares y cómo vemos al mundo a través de estos ojitos, ¿no? Que esta cabecita, niños que les van llenando, nos vamos llenando de ideas, de nociones, de conceptos, de significaciones, significantes, significados, y que poco a poco los empezamos a desarrollar, ¿no? A tratar dentro de una actividad de lo real y lo cotidiano. Pero bueno, Gabriela Mistral, su seudónimo fue Lucila Godoy, ¿no? Alcaya. Nació en 1889. Su nombre real es Lucila, no, nada más que creo que no lo dije bien. Su nombre real fue Lucila Godoy Alcaya. Su seudónimo fue Gabriela Mistral. Nace en 1889 en el valle chileno de Elqui, en una época marcada por tensiones entre el liberalismo y el conservadurismo en América Latina. Estamos hablando fines del siglo XIX. Creció en una familia humilde. Su madre era modista y su padre un maestro rural que abandonó su hogar cuando ella era una niña. A pesar de que, digamos, humilde, tener un trabajo, ya sea técnico, un trabajo como ser profesor, ya era considerado algo más que la media de la población, o algo más acercado al tema de la ciudad. Y bueno, desde muy joven ella muestra una vocación muy grande por la enseñanza, inspirada por su hermana mayor, quien era profesora. A los 16 años comienza en este
trabajo, en este arte, en esta ciencia de la enseñanza, inspirada ya por su hermana, ¿no? Comienza a trabajar entonces a los 16 años como maestra rural, aunque sin un título formal, era común en esa época, no nos asustemos, y el contexto es en Chile, donde se carecía de suficientes docentes titulados, como también lo fue en México en su tiempo, ¿no? Incluso hay diversas películas justamente de Cantinflas que hablan de, y se pone mucho este tipo de películas, por cierto, de la época de oro del siglo mexicano, de oro, donde hubo unas películas que trataban de expresar esa importancia del profesor como autoridad y también del sacerdote como autoridad. Entonces, bueno, era algo común que pasaba en la época. Chile carecía de suficientes docentes titulados y sus primeros poemas pues se publican en periódicos locales hacia 1904. Ella realmente era muy joven y en plena era del modernismo literario, donde ella absorbió todo este movimiento literario leyendo autores como a Rubén Darío. Y a Rubén Darío lo conocemos muy bien por su libro Azul. Muy bonito el libro y el significado del concepto azul. Y el azul, el mismo concepto, es el que ronda, el que viaja en todo el libro como parte de la esencia del libro, donde todo refleja lo azul, ¿no? En estos inicios literarios de Gabriela Mistral, ella experimenta la influencia de este modernismo hispanoamericano, que buscaba la belleza, buscaba la renovación estética, pero también en sus versos imprimía una profunda emoción personal y una espiritualidad que muchos comentan que reflejaba su origen rural. Le dicen como una espiritualidad sencilla, natural. Durante su juventud, en esta etapa, sufre una experiencia que la define, y es la trágica muerte de su primer amor en 1909. Y bueno, al tener esta situación, a ella la lleva a escribir los sonetos de la muerte. Es bien importante el concepto de muerte para cualquier persona, ¿no? Y entonces, imaginar una época, yo creo que definitivamente yo era una persona que luchaba mucho, en una época donde ser maestra era complejo el estar frente a un grupo, aunque siempre la educación ha sido más maternalista en su concepción. Y en estos sonetos de la muerte, pues sí, explora la pérdida, explora la esperanza más allá de la vida y trata de expresar eso que para ella significó algo importante, sobre todo en la adolescencia, que justamente hay una serie, seguramente ustedes ya la habrán escuchado por ahí, pero justamente habla del sentir de la adolescencia. Me parece que perder a alguien dentro de la juventud de la adolescencia es mucho más doloroso, porque en la adolescencia, como ya se están formando más conexiones sinápticas en el cerebro, y hay una mayor atención, un mayor desarrollo del cerebro, pero sigue creciendo constantemente hasta los 20 años. Ya algunos se definirán un poco antes, un poco después, 25 años, 28 años, incluso algunos dicen que hasta los 30, pero siguen existiendo todas estas conexiones. Y todo lo que se prueba en la adolescencia es mucho más intenso porque es la primera vez que se siente. Entonces, por eso se dice que el primer amor es difícil de olvidar, no por una cuestión realmente romántica, sino por una cuestión sináptica, donde las emociones que se exploran dentro de la adolescencia suelen ser más fuertes, ¿no? Precisamente solo por las conexiones que hacemos constantemente en esa etapa. Pero bueno, entonces con estos sonetos gana en 1914, recordando que en 1909 fallece su primer amor, en 1914 gana los Juegos Florales de Santiago, y esto es muy curioso, porque antes se hacían muchos estos juegos, los Juegos Florales, en diferentes partes del mundo, incluso en Tijuana, en Baja California, se hacían regularmente estos Juegos Florales, y la poesía era una forma de identidad y de embarcar como este tema de nacionalidad y cultura. Era parte de también pensar en la intelectualidad de las personas,
Y la poesía sí era algo más político, era más intenso el describir algo en fragmentos que de alguna forma burlara al poder, de alguna forma también representara al pueblo. Y era una época muy interesante porque estamos hablando ya de inicios de la Primera Guerra Mundial, de muchos conflictos de independencia. Es una época que le toca a ella muy interesante en ese sentido. Y creo que muy movido por el tema de la muerte, ¿no? Entonces, con estos sonetos, al ganar los premios Florales, que es el Premio Nacional de Poesía de Chile, hace un salto a la fama nacional. Entonces ya se le conoce como una poeta chilena. Y paradójicamente, mientras sus versos circulaban con mucho éxito, algunos sectores conservadores veían con mucho recelo a esta joven poeta que estaba saliendo por ahí de la nada, ¿no? Como espontáneo, como cosa espontánea. Y algunos llegaron a tildarla como poemas socialistas y paganos, y pensando en su origen rural, digámoslo de esta forma, es un poco más natural que los versos salgan más socialistas, porque cuando tienes un contexto donde no tienes todas las facilidades para ascender o tener una vida un poco más sencilla y ligera y también muy directa, me parece que el tema de igualdad, el tema de que todos tengamos lo mismo, es un tema que lo pensamos la mayoría. Y esto al final tiene estos tintes socialistas, como lo mencionan, ¿no? Entonces ya había una temprana confrontación entre la voz de Gabriela Mistral y las ideologías dominantes de la época, recordando que la Primera Guerra Mundial, como la Segunda Guerra Mundial, tienen que ver con temas del socialismo. Chile era un lugar, un país muy católico, oligárquico, y su mensaje que tenía Gabriela Mistral era bastante humanista, además de que pretendía demostrar una identidad de una mujer bastante autodidacta y que desafiaba los moldes establecidos. Y considero que en ese sentido cualquier mujer que sea autodidacta, que se mueva un poco más rápido de lo normal, que tenga facilidad de palabra, de expresión, de porte, de poder estudiar lo que quiera, y bueno, cualquier persona, me parece, sobre todo una mujer que presente estos síntomas de autodidactismo, pues se convierte en un blanco complejo de entender, ¿no? Y entender cuáles son las motivaciones de una persona autodidacta, cuando a veces las motivaciones son el simple hecho de tener conocimiento. Pero bueno, poco a poco eso también va cambiando en Gabriela Mistral, no en el autodidactismo, pero sí en las posturas que tomará. Y bueno, aquí tenemos esta gran preámbulo de sus inicios, pero inicia esta etapa también de la maestra rural y un proyecto educativo americano. Esta es una de las partes políticas educativas más interesantes que en las que puede llevarnos la propia poesía, ¿no? Desde sus primeros años ya como educadora, Gabriela Mistral concibe la enseñanza como una misión casi sagrada y a la vez como un proyecto social y político. En estas escuelas rurales del norte y sur de Chile trabajó y se forjó un ideal de maestra y también madre, porque veía a sus alumnos como hijos espirituales y creía en esta educación que debía combinar el tema del rigor intelectual con el amor y el cuidado. Y justamente Chile, entre otros países como Argentina, hablemos de autores como Rita Segato, por ejemplo, hablan mucho de este amor desde la pedagogía, y Chile ha sido uno de los países que habla más sobre el tema de equidad, de ética, entre otras cosas, otras temáticas que tienen que ver con la educación. Creo que aquí cumple justamente esta raíz identitaria del propio pueblo, ¿no? El cuidado, el amor, el cuidado y un rigor intelectual importante. ¿Por qué? Porque sin propósito, sin alineamientos, sin este rigor, es complejo desarrollar este amor y este cuidado que no lastime, porque al final también el amor y el cuidado pueden lastimar cuando no hay
rigor suficiente que te enseñe qué es lo bueno y qué es lo malo. No quiere decir que haya violencia, pero sí disciplina y otras cosas, ¿no? Otras necesidades humanas. Entonces, esta visión maternalista de la docencia la distingue de los debates pedagógicos de la época, que enfrentaban enfoques más positivistas, más fríos, con corrientes pues como la de ella, que era más humanista. ¿Qué es positivismo? Bueno, donde se cree que la ciencia es el fin último, o la ciencia metódica, ¿no? O sea, porque la ciencia al final tiene un proceso metodológico, se basa en una pregunta de investigación, su hipótesis, ¿no? En la reafirmación, entre otras cosas. Entonces se vuelve muy importante esta parte del positivismo, la ciencia como fin último, la metodología como fin último, y donde se cuestiona, no solo en la educación, sino en muchas ciencias sociales, o bueno, las ciencias sociales que había en la época, como la filosofía, se cuestiona si la filosofía, por ejemplo, también es ciencia o es solamente un arte o solo estás platicando, y la educación se vuelve un poco lo mismo. Se considera que para llegar a ser personas de bien hay que llevar un método y debe ser riguroso, debe ser muy disciplinado, pero también se llega a lo violento a través de esta disciplina malentendida, y donde, como ya sabemos, el profesor es la persona que está enfrente del aula y solamente dicta la información. Y bueno, esto al final me recuerda un poco a los videos de YouTube, ¿no? Porque al final somos personas recibiendo información. Esto no nos ayuda a aprender si no lo hacemos, si no lo explicamos. Y es muy enriquecedor para quien hace videos de YouTube, si es que son de buen contenido, porque puedes aprender mucho en el proceso de investigación y de la plática que estás dando ante una cámara, ¿no? Entonces, se habla de esta línea de investigación de ella, digámoslo así, donde el amor es primordial, y ella, Gabriela Mistral, asume esta idea muchos años más tarde, al proclamar el derecho del niño a la madre en la educación, entendiendo ese derecho como la garantía de una presencia protectora y amorosa durante la infancia. Es decir, Gabriela Mistral en América Latina es la que defiende la idea de que los niños merecen ser tratados como niños y no como hombres pequeños. Es decir, los niños tienen un diferente entendimiento de la vida, están aprendiendo de la vida, no están desarrollados completamente. Y eso también luego se vería con María Montessori, ideas que se van cruzando al final de cuentas, y otros pedagogos a lo largo de la historia, pero es muy, muy cercano a la idea de María Montessori, donde hay que llevar una vida más protectora y amorosa durante la infancia para tener menos problemas, por ejemplo, en la adolescencia y en la juventud. Y esto lleva que en este tiempo, en un tiempo de modernización, de fe en la escuela como herramienta de progreso nacional, ¿no? Porque todo se apostaba hacia el tema de la ciudad, incluso hay novelas que se llaman así, ¿no? O naturalistas, o, que hablan un poco más de cómo trascender del campo a la ciudad y que la gente luego quiere volver al campo, pero bueno, hablan de esta migración a las ciudades, y estamos en unos años, en los años de 1910 a 1920, donde el progreso era completamente nacionalista, un contexto internacional bastante socialista, y donde Gabriela Mistral, pues sí, aporta una perspectiva original a toda esta idea, a toda esta ecuación, que la educación debía nutrir el alma tanto como la mente, y nos veía como seres más completos y humanistas, y también podríamos decir holistas, ¿no? Donde el ser humano pues se compone de algo más que solo el conocimiento en sí mismo o solo la nutrición mental y de la memoria, pero en esos momentos no se entendía este tema de la memoria y de la repetición, que no era propia, en fin. En este sentido, pues el prestigio literario y pedagógico de Gabriela Mistral trasciende pronto de las fronteras de su propio país, en Chile,
ya que en 1922 el ministro de Educación mexicano José Vasconcelos le invita a colaborar en la gran reforma educativa posrevolucionaria de México. Y Gabriela Mistral se volca durante 2 años a este proyecto continental con un entusiasmo muy transformador. Se une a las llamadas misiones culturales, llevaba libros, llevaba arte, alfabetización a cualquier rincón rural remoto. O sea, no solo recorre México, sino que también lo hace en tren, en automóvil y hasta en el lomo de una mula para fundar las llamadas bibliotecas y escuelas en aldeas aisladas. Es un poco como esta idea de llevar el internet a cualquier lugar, pero de verdad Gabriela Mistral lo hace de una forma física, de una forma entregada hacia esta labor, ¿no? Creo que es algo que a mí me ha llamado siempre la atención de la biografía de Gabriela Mistral, que es cómo los seres humanos podemos tener esa empatía por la humanidad, por los demás, por los otros, donde si yo salí de ahí, si yo pude lograrlo, tú también puedes y te quiero ayudar a hacerlo, ¿no? Entonces, recorre México y esta labor es descrita como escuela nueva o de la nueva acción, por su énfasis en este aprendizaje práctico, comunitario y que marca fundamentalmente pues, a la poetisa que es Gabriela Mistral. Ahora, esta idea, esta narrativa, justamente es algo que se está llegando hoy en día, nuevamente. O sea, la misma idea de ser más amorosos, de ser más justos, de ser más equitativos, el tema de migrantes, el tema de educación al migrante, temas que tienen que ver con evaluación educativa, eso es algo que se está repitiendo. Estamos dando la vuelta a lo mismo prácticamente, donde no logramos en cuestión educativa y política formalizar una buena ideología de lo que es formar un ser humano, ¿no? Y bueno, no sé si realmente es ideología, pero las habilidades esenciales de un ser humano, más allá de las competencias y bueno, todo este tema de competencias y habilidades, pero sí el desarrollo de habilidades de una persona para que pueda enfrentar la realidad, ¿no? Y que bueno, que eso también tiene que ver con Delors, con Tobón, con muchos otros que después llegan con esta misma línea, décadas después, a hablar un poco de lo mismo, de los pilares de la educación, de taxonomías, del pensamiento. Luego con el tema de neurociencia se vuelve a tocar estos temas, pero a veces damos estos retrocesos por ciertas ideologías, como lo podemos ver con las ideologías de género, orientadas otra vez a la destitución del papel de la mujer como una pensadora, ¿no? Y bueno, dentro de este recorrido que hace esta mula y esta nueva escuela de la acción, nueva escuela de la acción, lleva también a Gabriela Mistral a la redacción de leyes educativas, donde promueve ideas pedagógicas con pensadores como Tolstoy y Tagore. O sea, ese es otro punto, ¿no? Pero Tolstoy, bueno, también tiene sus cositas con el tema de lo social. Y bueno, en México publicó Las lecturas para mujeres, era un libro de textos educativos, donde se muestra un poco este interés de la educación femenina en América Latina y que en plena era de reformas, Mistral interactúa con el nacionalismo cultural mexicano, se entera de lo que está pasando en México, lo entiende, donde se resalta más estas raíces indígenas y la identidad propia, que era muy propio de José Vasconcelos, recordemos el libro de La raza de José Vasconcelos, y que a la vez aporta también su mirada cosmopolita y espiritual, pensando en resistir a cualquier adoctrinamiento radical y manteniendo su énfasis en este tema de la alfabetización y la dignidad del niño campesino, ¿no? Por encima de cualquier propaganda política. Es decir, ya Gabriela Mistral sabía que iba a haber un error si se revolvía el tema de educación y propaganda o que tenga que ver con el partido, con el gobierno, a dividirlo como un derecho simple y puro. Es un derecho de tu vida intelectual para crear incluso identidad y que no necesariamente la educación tiene que forjar la identidad
¿no? De la nación, que bueno, ahí habría bastantes conflictos, porque al final la idea vasconcelista nos resuena hasta hoy en día un poco, pero leer el libro de La raza de José Vasconcelos creo que ayuda bastante para entender este punto de vista, ¿no? Y bueno, en esta idea en esta experiencia o estas experiencias sí la convirtieron definitivamente en un apóstol de las escuelas ambulantes y consolida su convicción de que la educación pues podría hermanar a los pueblos americanos, que eso es algo que se daba muy en este pensamiento, ¿no? La nueva raza, que era la raza de bronce vasconcelista, donde las personas de piel dorada, ¿no? Se le decían piel bronce, iban a ser los que iban a sacar diferentes ideas e identidades en Latinoamérica. No solo en México, sino también en Latinoamérica. Entonces, tras su paso en México, Gabriela Mistral amplía su actuación en el campo educativo a nivel internacional y ya para 1925 fue nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual de la Sociedad de Naciones en Suiza, antecedente de la UNESCO, donde trabajó con intelectuales de diversos países. Y aquí vemos ya una diversificación de lo que ella conoce en temas de promoción de la cultura y de la educación mundial. Ya se codea con grandes personajes políticos, diplomáticos de la época. Asiste además a congresos en Europa representando no solo a Chile, sino a un incipiente bloque latinoamericano. O sea, pero se estaba formando algo en este sentido de generar lazos, de generar identidad, de generar la ayuda, que hoy en día, por ejemplo, lo vemos en el BRICS, ¿no? O, bueno, ya lo podremos ver con otro tipo de negociaciones políticas, pero esto buscaba a nivel cultural realmente unir a los países que se conformaron con una historia bastante compleja, trágica, y donde todos tenemos esa misma raíz y noción, ¿no? Este tema de la conquista. Y bueno, asiste a estos tipos de congresos en Europa y, por ejemplo, en 1928 estuvo en Madrid como delegada de Chile y Ecuador en un congreso universitario. Ese mismo año participa en Roma en el Consejo de Instituto Cinematográfico Educativo de la Liga de Naciones, explora nuevas formas de educar mediante el cine también, y creo que esto es una de las claves para entender el tema de la educación en línea, ¿no? O que lo podríamos reformar viéndolo desde esta perspectiva. Y en todas estas instancias, Gabriela Mistral llevó la voz de América Latina al mundo. Es reconocida América Latina gracias a una maestra rural de Elqui, que se convirtió en una figura pedagógica internacional sin perder el vínculo con el terruño, ¿no? Incluso desde el extranjero compartía las lecciones aprendidas de otros países para aplicarlas a su Chile, ¿no? A su Chile natal, donde así evidencia cómo conjugaba su experiencia personal y la sensibilidad local con sus roles burocráticos globales. Entonces aquí vemos una historia, ¿no? Interesante desde la perspectiva de la educación. Hablamos de 1922 a 1925, que estuvo muy, muy marcado su apoyo hacia México. Gana experiencia, conoce otros países y todo lo que aprende lo sumerge a Chile. Entonces, luego viene que a lo largo de su vida, Gabriela Mistral pues desarrolla el concepto de patria complejo y abarcador, que iba desde su patria chica, chilena, hasta su patria grande, americana. Entonces esta visión, este salirse de su lugar de origen, le ayuda a entender una visión más global de lo que significa sus raíces, ¿no? Prácticamente. Entonces, por un lado, siempre mantuvo un amor profundo, profundísimo por Chile, en especial por su geografía, por la gente sencilla de su valle. Y esto lo va acompañando de sus poemas y conferencias sobre su país. Y por otro lado, se sentía hija de toda Hispanoamérica, decía ella, ¿no? Sin embargo, pues tras la Primera Guerra Mundial y durante el periodo de entreguerras,
pues emergieron en América Latina fuertes corrientes del nacionalismo cultural que ya se venían gestando, como lo había mencionado, con temas de socialismo o el nacionalsocialismo. Y Mistral abraza un americanismo amplio, ¿no? Veía a las naciones latinoamericanas unidas por la historia, el idioma, más hermanas que rivales. Y en 1930 la prensa de España la aclamó como embajador espiritual de América Española, destacando que al llegar a Madrid como cónsul representaba no solo a Chile, sino al espíritu común de Latinoamérica. Y en sus giras ofreció algunas charlas sobre literatura e identidad regional. Ojo que eso también es muy reciente en la academia, se ha estado adentrándose más por estas historias que tienen que ver con lo específico, por lo regional. Y ella ya lo había como entendido, que habría que hablar de lo general, pero también de lo particular, desde la identidad, ¿no? Y que cada lugar, cada sitio que se conforma de gente, al final la gente hacia el sitio y conforman esas identidades, ¿no? O sea, los lugares cobran vida hasta que las personas hablan y se comunican y generan un pueblo, generan un ecosistema de vida. Entonces, al ser una fiel representante de Latinoamérica y al hablar de esta identidad regional, promueve autores latinoamericanos en Europa, impulsando traducciones que dieran a conocer la riqueza de figuras como José Martí, Hostos o Rubén Darío. Y aquí está lo curioso, ¿no? Si bien Rubén Darío para nosotros ha sido, o José Martí, han sido de los grandes poetas latinoamericanos, escritores latinoamericanos, definitivamente la visión política, cultural que inició Gabriela Mistral es algo que nos podría hacer repensar políticamente cómo se dan a conocer estos personajes con la ayuda de una mujer que entiende la diplomacia y que entiende hacia dónde va el tema de la literatura latinoamericana. Entonces, pero bueno, este sería, yo creo, la primera parte del tema de Gabriela Mistral. Voy a explorar otras partes, una segunda parte que tiene que ver con la diplomacia, el estado de ideología, y explorar un poco más otras etapas de la poeta Gabriela Mistral, no solo diplomática, pero sí estoy centrada mucho en diplomacia, pero creo que esto es súper importante de revisar en cuanto a la figura de Gabriela Mistral. Y bueno, aquí solo decir que para ella América era una entidad cultural más que suma a las patrias aisladas, ¿no? Admiraba a próceres intelectuales como José Martí, lamentaba la escasez de líderes visionarios en la región, porque cuando te vas, me parece que entiendes el poder de la propia tierra en la que creces. Pero luego te preguntas, ¿por qué si tenemos tanto? ¿Por qué no hemos avanzado, no? Cuando se conoce Europa o conoce otras partes del mundo y que están tan golpeadas, digamos, por su propia historia, por todo lo que ya ha pasado en estas zonas, pues América es un lugar que le falta mucho por explorar, ¿no? O le faltaba mucho más por explorar. Hoy sigue faltar por explorar, pero nos falta mucho también el dejar de ser basureros, ¿no? Países que tienen que ver con esto. Pero bueno, sin desviarnos, esta sería la primera parte explorando la biografía un poco intelectual, conceptual, política de Gabriela Mistral. Se aceptan comentarios, se aceptan likes, se aceptan que compartan. Y pues muchas gracias y nos vemos en la segunda parte.